El Señor les bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas noches. Sean todos una vez más bienvenidos al programa Santuario del Rey Jesús, radio y televisión. Bueno, pues ahora estamos muy animados. Estoy contenta de estar una vez más abriendo este canal de televisión. Y quiero mandar un saludo a cada miembro del Santuario del Rey, a cada siervo que nos está mirando en las redes de Facebook y a través del radio. Y bueno, pues hoy quiero hablar de un personaje de la Biblia que pasó por unas situaciones muy difíciles. Y yo le he titulado a esta prédica, ¿qué hacer en el día más oscuro de tu vida? En la vida del ser humano hay valles, hay desiertos, hay situaciones que muchas veces nos ponemos tensos y no sabemos cómo actuar. Pero tenemos ejemplos de personajes en la Biblia que pasaron por desiertos, por situaciones muy difíciles, y podemos ver que el Señor al final, cada acontecimiento, cada situación, Dios la permitió con un propósito para llegar a cumplir lo que Dios tenía para ellos. Y un ejemplo lo podemos ver nosotros en la vida de José. José era un hombre íntegro que se caracterizaba por su integridad, se caracterizaba por su obediencia. Y dice la palabra del Señor hablando de este hombre. Aquí lo podemos ver en Génesis 41:38, donde habla acerca de él y dice: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mira qué hermoso lo que Faraón habló acerca de José. Habló de que no iba a encontrar otro hombre mejor que él, lleno del Espíritu de Dios. Definitivamente este hombre tipifica a Jesucristo, porque el sufrimiento que José padeció era semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Fue vituperado, fue vendido, fue blasfemado, padeció sin causa. Pero quiero hablar algunos de los puntos fuertes de José, y algo que me llama mucho la atención es que de esclavo y de convicto, porque él estuvo esclavo en Egipto, llegó a ser esclavo y después llegó a ser un convicto, el Señor lo levanta y se convierte en el segundo de Faraón, en el gobernador de Faraón. ¿Qué es lo que podemos aprender de este personaje? Bueno, yo puedo aprender que era un extranjero, era un indocumentado que llegó a un lugar como esclavo, pero que en todas las situaciones Dios estaba con él, y en todos los lugares en donde él estuvo, el enemigo quiso tal vez humillarlo, pero el Señor siempre convertía esa humillación en una bendición. Donde sus hermanos pensaron que se iban a deshacer de él y que lo iban a desaparecer del mapa, que iba a quedar en el anonimato, el Señor tenía planes con él. Y eso es lo que nosotros podemos aprender muchas veces en el caminar del Señor. Que cuando alguien o cuando el enemigo quiere arruinarte, entre comillas, no va a poder hacerlo, porque siempre Dios va a convertir a bien y se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la pueda cerrar. Cuando Dios da una palabra, no hay quien la pueda quitar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, es veraz. Y si Dios, hermano, hermana que me escuchas, te ha dado una promesa, créele a Dios. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa si estás en una cárcel, no importa tu situación migratoria, no importa tu situación económica. Si Dios ha dicho una palabra de promesa para mí o para ti, créele a Dios. Mira, este es convicto, este esclavo, tenía dones que Dios le había dado, y esos dones lo llevaron a él a convertirse en una persona de éxito, en una persona productiva, de fruto.
Y mira qué tremendo, porque este hombre fue el que salvó al pueblo de Egipto. Y no solamente al pueblo de Egipto, sino al pueblo de su familia, al pueblo de Israel, de una hambruna. Y les proveyó aquel esclavo, aquel jovencito. Dice aquí, de sus puntos, dice que lo que podemos nosotros aprender, dice, de esclavo se levantó hasta ser el gobernador de Egipto. Se le conocía por su integridad. Su integridad lo llevó a un lugar prestigiado. Era un hombre con sensibilidad espiritual, el soñador, sensible al Espíritu Santo y con fe, porque le creía a Dios. Aunque de joven era un poquito chocante, y una de sus debilidades que podemos ver es que era un poquito orgulloso en su juventud, y este orgullo de presumir sus sueños, pues era lo que ocasionaba que sus otros demás hermanos lo tuvieran un poquito así como corajito, pero algunos de ellos le tenían envidia porque era el favorito de su padre, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que él aprendió una lección, que lo que importaba no era la circunstancia, sino la manera de actuar ante las circunstancias. José era un hombre íntegro, pero siempre lleno de cosas buenas. En el lugar en donde él estaba, le echaba todas las ganas. No tenía una actitud negativa, ni tampoco pues renegaba, sino que cuando en el tiempo que estuvo él de esclavo ahí con Potifar, pues dio lo mejor de sí. Y se convirtió en uno de los favoritos. Era el favorito de Potifar también. Le tenía confianza al mirar su integridad, las balanzas y los pesos justas. Fíjese que donde hay un hijo de Dios, hermano, en cualquier trabajo, Dios honra allí. Dios te va a honrar en tu trabajo. Por más insignificante que tú creas que sea ese trabajo, hermano, Dios a ti te va a honrar, así como lo hizo con la vida de José. Estuvo aún en la cárcel, en donde fue vituperado y blasfemado por causa de su integridad, porque él no quiso caer en tentación con la esposa de su amo, y prefirió estar 2 años en la cárcel. Pero allí en la cárcel, mire que se convirtió en el jefe, en el mayordomo, en el que cargaba las llaves ahí, el jefe de la cárcel. Entonces, en los lugares en donde José iba, el Señor le iba dando gracia, lo iba poniendo en lugares altos, hasta llegar a interpretar esos sueños del panadero y el copero de Faraón. Y ese fue el eslabón que Dios usó para que este hombre llegara al palacio de Faraón. No sabemos, hermano, lo que Dios va a tener en nosotros en un futuro, pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Y si tú estás pasando a lo mejor por un tiempo muy oscuro, yo te invito a que tú veas la vida de José. Imagínate ese hombre allí en el pozo, ese hombre con sus hermanos que le hacían bullying, que lo aventaron en un pozo, que le hacían burla, que lo rechazaban, porque por causa de Dios él fue rechazado, por causa de su llamado, por causa de sus dones. Él fue envidiado porque él tenía el don de interpretar los sueños, amén. Y ese don fue lo que lo llevó a él al éxito, a cumplir el propósito de Dios. Yo sé que cada hermano, cada siervo, cada sierva que nos está escuchando tiene dones. Algunos tienen talentos para la alabanza, otros tienen talento para el servicio en lo que se refiere a las cosas de la iglesia, al servicio de Dios. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, pero déjame decirle que lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. No te canses de hacer el bien. Y si estás pasando por situaciones, no te preocupes, porque Dios al final lo va a convertir a bien. El Señor tal vez va a tratar con tu paciencia, va a tratar con la misericordia, con la tolerancia, con la mansedumbre, va a tratar en muchas áreas de tu vida. El sufrimiento también conlleva hacia la madurez, porque una persona que sufre tiene que tener fe, creer que va
que va a cambiar su situación y también va a tener que aprender a esperar en Dios y también va a tener que madurar, cambiar actitudes. En el sufrimiento se aprende, en el dolor también se aprende, en el dolor de una enfermedad se aprende. Nosotros tenemos que aprender de cada situación. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Entonces, hermano, podemos unirnos en oración y preguntarle al Señor qué es lo que nosotros tenemos que aprender en cada situación de nuestra vida, en las enfermedades. Cuando el Señor se lleva a un miembro de nuestra familia, bueno, pues nosotros sabemos que en este mundo estamos de paso. En este mundo nosotros cumplimos un propósito, pero tarde que temprano, algunos más primero que otros, vamos a partir. Pero dependiendo de nuestras actitudes, unos vamos para condenación perpetua o para la vida eterna. Pero qué hermoso que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios, que le creamos a Dios, que le creamos que lo que Dios te prometió se va a cumplir en tu vida. No importa por lo que pasaste, no importa si ya estuviste en una cárcel, no importa si eres un esclavo, si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Lo que tenemos que hacer es no dudar y creerle a Dios y decirle, sí, Señor, yo creo. Yo creo que en este sufrimiento, que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. En esa debilidad, en eso que tú te avergüenzas, en eso que tú eras en el pasado, lo que tal vez no quieres ni pensarlo. A lo mejor es el área donde Dios a ti te va a usar. Porque nadie más va a comprender al que cayó. Nadie más va a entender al que sufrió que el que se puso o el que estuvo en el lugar de aquella persona. He conocido pastores que rescatan a personas de las drogas porque ellos vivieron por la misma situación y pueden entender y pueden sentir el dolor de los demás. He conocido mujeres que han pasado por situaciones, violencia doméstica, abuso verbal, tantas cosas. Y hoy esas mujeres se están levantando para el servicio a Dios. Y no se avergüenzan, no se avergüenzan. Un jovencito el otro día lo miraba y estaba dando su testimonio de todo lo que le aconteció, todo lo que le ocurrió y lo hacía con tanta libertad, contar su testimonio, porque muchas personas están pasando o pasaron por lo que él pasó. Yo quiero invitarte y quiero darte una palabra de aliento, quiero darte una palabra de ánimo en esta noche. Y te doy las gracias por abrir tus puertas, por dedicar este tiempo tan valioso que es tu tiempo. Pero yo quiero que recibas la palabra de Dios para tu vida. Esfuérzate y sé valiente. No temas. Si estás en un hospital, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por problemas matrimoniales, si estás pasando por algún problema personal en la iglesia, con algún miembro, yo te digo, levántate, no temas. Y créele a Dios, esfuérzate, porque Dios está contigo y lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Pídele a Dios sabiduría, dile, Señor, no le digas por qué estoy pasando por esto, dile, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en esta situación? ¿Cómo le voy a hacer, Señor? ¿Cómo le hicieron tus profetas? ¿Cómo le hicieron los ejemplos en la Biblia? ¿Qué harías tú, Jesús, en mi lugar, en esta situación? ¿Quieres que me defienda o quieres que le deje la justicia a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Será que tengo que aprender a perdonar como tú perdonaste? Y dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, o tengo que aprender a esperar el tiempo tuyo. Es importante detenerse. Si no tienes la respuesta de Dios en el momento, no actúes, hermano. Yo te aconsejo que te detengas, que ores, orar sin cesar, y que dejes que Dios sea el que dé el primer paso. Si no hay una respuesta concisa y afirmativa, no te muevas. Deja que Dios lo haga, porque Dios siempre va a contestar las oraciones a tu favor. Aunque muchas veces en el momento tú no la puedas ver, pero Dios, si tú estás en su palabra, si tú le sirves con todo tu corazón y si tú le